Muchas gracias. Gracias al CESAG por acogernos, gracias al Grupo Serla por la invitación y gracias por esta presentación también. Lo de que te den un premio a la excelencia periodística es un premio a toda tu trayectoria y me quedé preocupado por si sabían algo de mi estado de salud que yo no supiera, porque son premios que te suelen tocar cuando ya te estás retirando y no tengo intención de retirarme. El título de esta conferencia y lo que venimos hablando en la mesa anterior es sobre el futuro del periodismo. El futuro del periodismo ha estado en bastante cuestión precisamente por los propios periodistas. Llevamos años siendo terriblemente pesimistas sobre nuestro futuro. Llevamos años pronosticando que el oficio se muere por la culpa de Internet, por la crisis del papel, por las redes sociales, por Google, por las fake news. Pero en realidad yo creo que las noticias sobre la muerte del periodismo han estado tremendamente exageradas y que el periodismo no solo tiene mucho presente, mucho pasado, como demuestran estos 125 años del periódico Última Hora. Os doy la enhorabuena, compañeros, por este aniversario, que ojalá algún día el diario.es pueda cumplir. Y además de 125 años, más de un siglo, más de 2 siglos de historia que tiene este oficio, el periodismo tiene mucho futuro por delante. Yo creo que cuando hablamos de la crisis de la prensa hay varias analogías interesantes. Hay una que me gusta mucho de un estudioso estadounidense que habla de que el periodismo está en crisis porque tiene 2 casas, una casa de papel y una casa en digital. Una está a medio construir, que es la digital, y la otra está en llamas. Y estamos con 2 casas, porque ya no todos los mundos tienen 2 casas, pero las 2, cada una de ellas con un problema. La del papel por la caída de ingresos y de ventas, la de Internet por la ausencia, hasta ahora, de un modelo sostenible para generar ingresos en Internet, que permitan, pues eso de lo que hablábamos antes, que el oficio del periodista sea un oficio pagado. Hay muchas razones para defender que el periodismo tiene que ser pagado. En esta sala unas cuantas, porque creo que casi todos vosotros sois estudiantes de periodismo y el resto son, muchos de ellos, periodistas. Pero más allá del interés personal en que esto sea un oficio pagado, yo creo que a la sociedad le interesa que el periodismo sea un oficio pagado. Yo no quiero vivir en un sitio donde los jueces sean voluntarios, o los policías sean voluntarios, o los médicos, o los maestros. Y el periodismo, exactamente igual que la sanidad, que la educación, que la seguridad, es un servicio público, independientemente de que se presten empresas privadas. Si los periodistas tenemos que preocuparnos de trabajar en otra cosa y convertir esto en un hobby y que sea este un oficio donde solamente los que tengan la vida resuelta puedan dedicarse, la sociedad perderá. Pero me alegra decir, al contrario, que toda esta teoría sobre el fin del periodismo por el periodismo ciudadano también es exagerada. El periodismo ciudadano, o la capacidad que tienen los ciudadanos de informar, de comunicar, no va a sustituir a nuestro oficio, en ningún caso. Porque para sacar una noticia es probable que hoy muchos ciudadanos puedan hacerlo. Tienen una máquina de cazar noticias en sus manos, un teléfono móvil, pueden hacer así, cazar una noticia que pase por delante de sus narices y de repente vean una noticia y la cacen con una máquina de cazar noticias que es un teléfono móvil y la puedan incluso difundir en las redes sociales y comunicar a la sociedad. Pero para cazar una noticia todos los días hay que entrenar y hay que valer. Dice un amigo mío, periodista argentino, Guillermo Culel, que los periodistas somos atletas de élite, porque todo el mundo puede correr 100 metros, pero no todo el mundo puede correr 100 metros en menos de 10 segundos. Para correr 100 metros en menos de 10 segundos, aparte de que valer, hay que entrenar, hay que esforzarse, hay que dedicarse a eso, hay que dedicarle una vida entera a eso. Y para publicar noticias que cumplan con la función social del periodismo, la vigilancia del poder, hace falta gente dedicada a tiempo completo y empresas capaces de pagarlo. Que haya periodistas, igual que haya maestros o que haya médicos dedicados a tiempo completo a este oficio, es necesario para la sociedad. No solamente porque cumplamos una labor, también es importante, de entretener a la sociedad, o de informar, simplemente informar a la sociedad. Informar a la sociedad es necesario, pero la razón fundamental por la cual el periodismo ha merecido la protección de todas las constituciones democráticas que existen, bien sea por el derecho a la información, bien sea por la libertad de expresión, es porque somos necesarios para que la democracia funcione. Esto es muy pomposo, se dice muchas veces, pero es cierto, es así de cierto. Los países que tienen prensa libre, independiente y potente son mejores países que los que no la tienen. Los países donde la prensa está al servicio del poder son países donde el poder manda demasiado. Acabo de llegar de Perú
Estuve, a razón del premio, estuve invitado en el Hey Festival de Arequipa, en Perú, y estuve allí, entre otros periodistas, coincidí con Gustavo Gorriti, que es un periodista ya veterano, 71 años. Él es uno de los periodistas más conocidos e importantes de Perú, hizo un libro interesantísimo sobre Sendero Luminoso, estuvo infiltrado en Sendero Luminoso, una guerrilla, no poca broma. Y ahora acaba de poner el país patas arriba con una información que se llama el caso Lavajuez. Lo han llamado Lavajuez porque viene del caso Lavallato, que viene a su vez de las mordidas, de las coimas, de los sobornos que pagaba una empresa constructora brasileira, Odebrecht, a un montón de dirigentes políticos de toda América Latina. Como sabréis algunos, toda América Latina está ahora en procesos de investigación de corrupción por la crisis de la información, bueno, la crisis en cierto sentido, por la información que salió de todo el escándalo de Odebrecht y de cómo esta constructora compraba a políticos por todo el continente. Pues después de ese caso Odebrecht y el caso Lavallato, Gustavo acaba de publicar el caso Lavajuez, que es como 6.000 horas de grabaciones a jueces vendiendo sentencias, cobrando por absolver o condenar a gente. Grabados infraganti, se ve a jueces muy importantes del Perú confesando, pues eso, una serie de delitos gravísimos y que van a tener consecuencias tremendas. Estuve con él en un teatro abarrotado, donde la gente le recibía aplaudiendo. Esta información yo no sé a qué va a desembocar, puede acabar provocando pues, un nuevo Bolsonaro en Perú, como ha sucedido en Brasil, precisamente con los escándalos de corrupción. Espero que no, confío en que no. Pero sí que creo que absolutamente todos los peruanos están de acuerdo en que gracias a periodistas como Gorriti, pues determinados abusos no se van a volver a cometer. Y no van a salir impunes, sobre todo. El periodismo, nuestro oficio, consiste, como dice Marty Baron, el director del Washington Post, en una definición muy corta y muy exacta, consiste el periodismo en pedir cuentas al poder, en fiscalizar al poder y evitar sus abusos. Y eso, además de entretener, además de informar, es la razón por la cual somos necesarios para la sociedad y vamos a seguir siendo necesarios durante mucho tiempo. Además, yo creo que tenemos que entender bien cuál ha sido la crisis del periodismo, cuál hemos pasado, que no tiene nada que ver ni con la función social del periodismo, ni con la necesidad del periodismo, ni con el servicio público del periodismo, ni tampoco con la manera en la que se ejerce el periodismo. Sabemos cómo se cuenta una historia, sabemos cómo se contrasta, cómo se comprueba. El método periodístico funciona, es eficaz, es un método un poquito científico, no tan científico como el método científico porque tenemos una premisa antes que es el tiempo, que nos permite aproximarnos a la verdad. Y sabemos cómo se hace, cómo se comprueba una información, cómo se separa información de opinión, información de rumor, cómo se contrasta una noticia y qué pasos tienes que dar antes de publicar. Todo esto no ha entrado en crisis. De hecho, está más que sólido en el conocimiento de los periodistas desde hace décadas. Sabemos cómo se hace. Lo único que ha estado en crisis, y no es poca cosa, es cómo se ejercía el periodismo por medio de profesionales que tuviesen un sueldo, que pudiesen vivir de ello. Es decir, cómo se pagaba el periodismo. La única duda era cómo se pagaba el periodismo. La tecnología, a la que se achacan todas estas crisis, y que es la que ha puesto, hay que admitirlo, la tecnología es lo que provoca esta revolución en la forma en la que se paga el periodismo, nos ha traído también cosas buenas, muchas cosas buenas. Nos ha traído una capacidad para relacionarnos con nuestra audiencia, hablaba antes de ella José, envidiable. Antes la audiencia, los lectores eran esas cartas al director o a la directora que llegaban en un rinconcito, convenientemente purgadas, no se contestaban casi ninguna, o no siempre. En algunos periódicos había que inventarlas porque no llegaban. Eso ha pasado. No diré dónde lo conocí, pero ha pasado. Y de ahí hemos pasado un enorme conocimiento y respuesta por parte de nuestros lectores. Es positivo. Yo creo que es una buena noticia que podamos comunicarnos con nuestros lectores y saber de verdad qué les preocupa. La tecnología también nos ha dado buzones seguros encriptados, capacidad para relacionarnos con nuestras fuentes protegiendo su anonimato. Esto puso el mundo patas arriba con Wikileaks, ha dejado de ser un gran titular, pero hoy muchísimos medios utilizamos, en el diario también lo hacemos, este tipo de buzones seguros para conseguir información. Son valiosísimos. Nosotros colaboramos con Filtrala, que es un buzón seguro que nos proporciona la tecnología, y tenemos una plataforma que nos permite que cualquier persona
sin poner en riesgo su anonimato, nos pueda mandar información que, por supuesto, después tenemos que contrastar, comprobar, verificar. Pero gracias a estos buzones seguros hemos podido publicar muchísimas de las exclusivas que podéis leer en eldiario.es y que vienen de lectores que quieren contárselo a un medio que se atreva a publicarlas. También la tecnología nos ha traído algoritmos, big data, una capacidad inmensa para transformar grandes bases de datos de información en conocimiento, que es algo muy distinto a la información. Y sobre todo nos ha traído un altavoz milagroso. Yo me he criado en el papel, he dirigido un periódico de papel, fundé un periódico de papel como público, antes trabajé como director adjunto en La Voz de Almería, un periódico de papel local, y adoro la tecnología y el mundo del papel. Me encanta ver esas máquinas encenderse. Cada vez que visito una ciudad intento ver el periódico de la ciudad y colarme en la rotativa para verla. Pues son máquinas mágicas. Pero al lado de esto, lo siento, pero esa tecnología lo supera. El papel tiene muchísimos atributos y estoy de acuerdo con lo que comentaba Espera, de que le quedan todavía unos años. Pero la gran diferencia entre lo que ha pasado con el papel e Internet y lo que pasó con el papel y la radio y la televisión es que la radio y la televisión eran complementarios del papel. Internet es sustitutivo de todo lo demás, del papel, de la radio y de la televisión. Absolutamente todo lo que hace un periódico de papel, más allá de atributos emocionales que a mí también me ligan con el papel, nada es comparable a tomarte el aperitivo un domingo con los periódicos, nada. Más allá de esos atributos emocionales, Internet hace todo lo mismo que hace un periódico de papel, o una radio analógica, o una televisión analógica, solo que mejor, más rápido y más barato. Y por tanto es inevitable que acabe sustituyéndolo. No será algo inmediato, quedan muchísimos lectores que, como yo, todavía nos gusta leer en papel. Seguirá existiendo el papel en cualquier caso, de la misma manera o de una manera similar, no hablo de hoy, sino dentro de unos años, a la que todavía existen discos de vinilo. Los discos de vinilo, sabéis que fueron el soporte fundamental de la música, a los del fondo a lo mejor ni los suena, estas cosas grandes y negras. Y luego fueron sustituidos por el CD y después más sustituidos aún por Spotify, iTunes y todos los sistemas de streaming y de música online. Pero en los últimos años han tenido un resurgimiento. ¿Cómo? Pues como un objeto fetichista, de coleccionista, más caro y de mucha calidad. De mucha calidad, no solamente el debate sobre si suena mejor un vinilo o un MP3 es largo, os lo acorto diciendo que gana el vinilo, pero sobre todo es un objeto físico que tiene un valor por sí mismo. Y hay un mercado para esos discos de vinilo. Y seguirá existiendo un mercado para los periódicos de papel, no digo dentro de 5, dentro de 50 años. Lo que no serán, lo que dejarán de ser, es el hermano mayor de la información escrita. Igual que le ha pasado a los vinilos, que siguen existiendo, pero ya no van a ser, o ya van a dejar de ser, o nunca van a volver a ser, el hermano mayor del soporte musical. Y cambia la manera de entender el periodismo también. Siguiendo con la analogía de los vinilos, que me gusta mucho y que la he contado alguna vez, ¿sabéis por qué razón los vinilos tienen 10 canciones? Los LPs tienen 10 canciones. La música se empaquetaba en paquetes de 10 porque era industrialmente más barato. Por la misma razón por la cual las latas de atún van de 3 en 3, las Coca-Colas van en 24 en 24, o de 12 en 12, o de 8, o los periódicos van en módulos de 16 páginas, 64, 8 páginas por pliego, por una necesidad industrial, no una necesidad informativa. Una necesidad industrial de distribución de un paquete, a veces pesado, como ese bonito ejemplar de aniversario, de la información en papel. Y eso condicionaba el periodismo. Nosotros vendíamos una unidad empaquetada que explicaba el mundo de la A a la Z, de lo local a lo internacional, en papel. Y venía todo, venían las farmacias de guardia, era una unidad de información diaria en el que estaban desde las farmacias de guardia hasta los cines, hasta los horarios de los barcos y los trenes, por supuesto también la información y la publicidad, que era un contenido interesante para los lectores, sobre todo si estaban buscando casa o trabajo. En la música, el concepto de LP, de long play, de una unidad creativa de 12 canciones, 10 canciones, se le inventan los Beatles. Pero nace de una necesidad industrial. Antes de los primeros LPs de los 60, la música se reproducía en singles, y se vendían singles, una canción y una cara B, 2 canciones. Cuando llegó la tecnología de las 45 revoluciones y las 33 revoluciones por minuto y empezó a entrar más capacidad en un solo disco de vinilo,
los discos empezaron a crecer creativamente para ser 10 canciones, pero era una invención. Primero fueron recopilatorios de singles y luego ya a los Beatles, a los Beach Boys, se les ocurrió la idea de, oye, ¿por qué no hacemos una unidad creativa que se llame disco, que se llame long play, que se llame disco completo y que sean de 10 o 12 canciones? ¿Qué ha pasado cuando la música ha vuelto a ser digital? Cuando la música se ha transformado en digital, perdón, que ha desaparecido el LP. Que vosotros compráis canciones, no discos completos. Porque el disco completo era una necesidad industrial de distribución. Y algo parecido le pasa al papel. Yo creo que los periódicos van a sobrevivir adaptándose a ser lo mejor en algo y consiguiendo la implicación de sus lectores en ello. El modelo de negocio está cambiando y además tiene pinta de transformación definitiva. Antes hablábamos de qué está pasando con la publicidad en Internet. La publicidad en Internet no va a ser nuestra, o no va a ser nuestra de la misma manera que ha sido en el papel o con el mismo porcentaje que fue a la industria de los medios durante años. La razón es tecnológica. Nosotros, en el mundo previo a Internet, si tú eras un banco de inversores y buscabas a esas personas que invierten en bolsa para venderles tus servicios de broker, por ejemplo, tu única opción era anunciarte en los periódicos Salmón, en los periódicos económicos o en las secciones de economía de los periódicos generalistas. Era buscar al consumidor de tu producto en aquellos sitios donde podías encontrar una mayor densidad de ellos. ¿Dónde vendo, no sé, una cazadora de montaña? Pues en una revista de montaña. La diferencia es que ahora, a través de Google, a través de Facebook, con la información que vosotros mismos dais en Internet, cuando tú estás pensando en comprarte un coche, con tus búsquedas, Google ya lo sabe y se ocupa de darte la publicidad de ese coche. Si se te ocurre preguntar por una tostadora, la tostadora te perseguirá como una película de terror por todas las páginas de Internet, apareciendo en cada espacio. Y contra ese tipo de publicidad los medios no podemos luchar, no podemos. Primero porque hace falta un volumen inmenso que solo te dan las empresas muy, muy grandes de tecnología, Google, Facebook, las grandes plataformas. Segundo, porque nuestro valor no está en producir espacios donde mostrar esa publicidad a muy bajo coste. La velocidad a la que crecen los soportes publicitarios en Internet es infinita y muy barata. Hay muchísimos sitios donde colocar un anuncio publicitario y que se vea, muchísimos. Y el coste de producir información es muy caro. Es una curva donde cada vez el impacto, el rendimiento de la publicidad es más bajo, con lo cual no podemos ganar. En Estados Unidos está aumentando la publicidad, pero de cada euro 99 céntimos se lo lleva a Google y Facebook, de cada euro que crece en Internet. Nosotros tenemos capacidad para generar ingresos por la publicidad, pero tienen que ver con otra cosa, tienen que ver con que nosotros somos creíbles, con que no es igual un anuncio en Forocoches que en El País. Por mucho que a la gente le guste leer Forocoches y tenga muchísima audiencia. Pero la diferencia es que los medios de comunicación tenemos credibilidad, tenemos una relación de confianza con los lectores. Y esa relación de confianza de los lectores hace que la publicidad que aparece en nuestros contenidos sea más valiosa, sea distinta. No para vender una tostadora a quien ha buscado una tostadora en Amazon, ahí no podemos competir, no vamos a competir nunca. Pero sí en generar valores de marca, de confianza y de relación con el ciudadano, basadas en nuestra relación con el ciudadano. Pero en cualquier caso, yo creo que está pasando en todo el mundo. Cada vez va a ser más los ingresos que vengan de los lectores y menos de la publicidad. En Estados Unidos ya los principales periódicos, el New York Times, el Washington Post, están por encima del 50% de ingresos que vienen de los lectores. La publicidad les está cayendo a ellos y a todos los periódicos, o a casi todos los periódicos del mundo, más allá de situaciones puntuales, pero está aumentando muchísimo los ingresos de los lectores. Porque el futuro del periodismo, por hacerlo corto, me estoy alargando más para que sea una conferencia y no frase y media, el futuro del periodismo son sus lectores. Y los que van a pagar por el periodismo van a ser sus lectores. Esto, además de ser el modelo al que prácticamente todos los medios vamos a optar en los próximos años, ya está pasando fuera de España, va a pasar en España también en los próximos meses, es una buena noticia para el periodismo, porque es mejor depender de los lectores. Es muchísimo mejor. La independencia te la da la dependencia de los lectores. Nosotros somos independientes en el diario.es precisamente porque dependemos de los lectores. Nos financiamos también con publicidad,
pero tenemos 34.000, 35.000 casi ya suscriptores, socios del diario.es que nos pagan para que podamos hacer un periodismo independiente. Podemos ser independientes precisamente por eso, porque no tenemos otros intereses más que la información, porque los dueños del periódico somos las personas que trabajamos allí. Cuando tenemos que tomar una decisión editorial, no hay nadie por encima de nuestra cabeza que esté diciendo por aquí sí, por aquí no. Somos la gente que trabajamos allí quienes tomamos las decisiones. Y gracias a los lectores hemos conseguido ser rentables. En los últimos años el diario.es ha crecido muchísimo. Empezamos siendo un periódico tremendamente modesto. Éramos apenas 12 personas en la redacción, 9 periodistas, 3 en administración y comercial. Periódico pequeñísimo. Hoy hemos crecido ya, en 6 años hemos crecido ya hasta ser 90 personas en la redacción central, 50 personas más en las ediciones locales asociadas, y lo hemos logrado siendo año tras año rentables, con superávit, ganando más dinero del que nos gastábamos, reinvirtiendo esos excedentes en mejorar el diario.es, en pagar mejor a nuestros periodistas. Y lo hemos hecho así porque hemos conseguido poner en línea el modelo empresarial editor del diario.es y el modelo periodístico. Nuestro negocio consiste en dar noticias. No es un negocio, lo de negocio entre muchas comillas, porque, insisto, esto es un servicio público, aunque se preste en una empresa privada. Consiste en dar noticias que otros medios no pueden dar precisamente porque no tienen la independencia editorial y económica, que es la misma, una es la otra, que tenemos en el diario.es. En el diario.es nos podemos meter en los charcos en los que nos metemos porque no le debemos nada a nadie, más que a los lectores. Y este modelo de no deber nadie más que a los lectores va a ser el modelo al que van a ir todos o casi todos los medios de calidad en el mundo. En el mundo. Vamos a depender de los lectores, y que será tanto como depender de la sociedad a la que nos debemos, como no depender de nadie. Y vamos a tener en el camino que corregir una dirección equivocada en la que hemos estado gran parte de los medios, que es pensar que nuestro modelo era generar audiencia, sin más, audiencia, a cualquier precio. Audiencia con vídeos de gatitos, audiencia con vídeos de las Kardashians, audiencias con noticias falsas, audiencia con titulares exagerados, en una competición por generar audiencia porque se pensaba que el futuro de la prensa era conseguir muchísima audiencia, al menor coste posible, claro está, para de esa manera rentabilizarla por publicidad. Ese es un modelo equivocado que va hacia el desastre y que van a intentar corregir, o que están intentando corregir la mayoría de los medios. Porque esa audiencia vale cada vez menos, por no decir que no vale nada. Quien consume tu medio para ver una noticia de gatitos jamás va a pagar por él. Lo siento. Seguro, vamos, me he puesto lo que queráis. Los lectores van a pagar por la información y por los medios de comunicación, pero solo por 2 motivos. Solo 2, nada más que 2. Y ninguno es que te rías con el vídeo de gatitos. Uno es que te quieran, que crean que eres necesario. El otro es que le des un servicio que solo se lo puedes dar tú. Aquí habrá seguro muchísima gente que paga a Netflix y no quiere a Netflix, le gustan las series de Netflix o a Movistar por el fútbol. Y también habrá aquí gente que paga a Greenpeace para que salve a las ballenas, porque cree en una causa, porque cree que de verdad ese dinero está bien empleado y le ayuda y aprecia los valores de esa organización y le ayuda a mejorar el mundo. Los medios de comunicación vamos a ser mitad y mitad de esto. Lo ideal será aquellos medios que consigan ser necesarios y ser queridos, que tengan alrededor de esa cabecera una comunidad de lectores que aprecien ese medio, que confíen en él, que se fíen de él, que de verdad crean que ese trabajo que hace ese medio es necesario para la sociedad y ayuda a evitar abusos del poder, y al mismo tiempo que sean necesarios, que nos necesiten para vivir en el día a día. Los modelos de éxito de suscripciones en el mundo tienen mucho que ver con esto. Está consiguiendo, por ejemplo, un éxito brutal Financial Times. ¿Por qué? Porque es imprescindible si te dedicas al mundo de los negocios. No es mi caso, pero no puedes vivir en el mundo de los negocios si no lees el Financial Times, es imprescindible. De hecho, están cobrando una suscripción anual de 450 € por un producto digital sin papel, porque es imprescindible. Y si te dedicas a eso, lo tienes que leer. Y le está yendo muy bien en escala mundial al New York Times, porque está consiguiendo, entre otros motivos, convertirse en la oposición a Trump. Sabéis que los datos de suscriptores del New York Times se han disparado en los últimos meses, precisamente porque mucha parte de la sociedad se ha dado cuenta de que la mejor oposición que existe hoy contra Donald Trump y sus barbaridades es el periodismo independiente. Y que para que exista periodismo independiente, los lectores tienen que estar comprometidos con eso.
Esa dependencia de los lectores y ese hundimiento de la publicidad digital va a provocar que existan dos modelos de prensa cada vez más separados entre sí. Una prensa será prensa de calidad, prensa independiente, prensa con redacciones capaces de explicar el mundo, o explicar su mundo, el mundo local en el que estén, con especialistas, con periodistas relativamente bien pagados, con fuentes, que aplicarán el método periodístico exactamente igual o mejor que lo que ha pasado en el mundo del papel. Y luego habrá periódicos, bueno, no los llamemos así, habrá pasquines, habrá medios dedicados a la propaganda, con la apariencia de un periódico, pero que vivirán de generar audiencia lo más amplia posible al menor coste posible, utilizando bien un sesgo ideológico, medios partisanos, bien información sensacionalista barata de producir, bien noticias falsas. Esa diferencia entre lo que es un tabloide británico y lo que es la diferencia entre el Bild Zeitung y The Guardian, o entre el Daily Mail y The Guardian, que en el papel también estuvo muy claro durante mucho tiempo, va a estar muy claro en el mundo digital también, pronto. Y tendrá que ver con qué medios dependan de los lectores y qué medios dependan de generar ingresos publicitarios al menor coste posible o opinión pública que ya rentabilizaremos por otro sitio, que también habrá mucho de eso. En Estados Unidos, de hecho, a medida que los medios de calidad están empezando a cobrar, está ganando muchísimo más espacio medios partisanos como Breitbart News, que es esta barbaridad de ultraderecha pro-Trump, con ningún respeto por la verdad y un discurso de odio que está aumentando muchísimo su audiencia precisamente porque la prensa, la verdadera prensa, está en algunos casos bajo muros de pago. Esto es una mala noticia. Esto es una mala noticia porque puede provocar sociedades más fragmentadas y desinformadas de las que teníamos antes. Hay un problema añadido, además, que es cómo se accede a la información, que es a través de, a veces, en muchos casos, a través de algo tan pequeño como vuestro muro de Facebook. En el muro de Facebook de cada persona están reflejados nuestros prejuicios, lo peor de nuestra ideología, nuestros tabús, nuestros complejos, porque el algoritmo de Facebook se basa precisamente en darnos solo aquella papilla que queremos consumir y no ninguna noticia que ponga en riesgo nuestros principios. Los humanos somos una especie que preferimos creernos una mentira antes que reconocer que estábamos equivocados en muchos casos. Y eso, que ha existido siempre y que explica por qué funciona la propaganda, ahora es todavía más eficaz porque a través de los algoritmos y de cómo segmentan la información y cómo segmentan el acceso a la información, y cómo Facebook aprende de qué te gusta en función de cuándo haces clic y cuánto tiempo permaneces en la página, te está dando solo aquello que quieres leer. Y puedes vivir en una realidad donde Trump es un héroe o puedes vivir en otra realidad donde no conoces a nadie que haya votado a Trump. Y como si fuesen orejeras, van a llevarnos a burbujas de información. Cuando entráis en Spotify y pincháis en eso de descubrimiento semanal, ¿lo conocéis? En realidad no estáis descubriendo nada. Estáis profundizando lo que ya conocéis, que te lo vuelve a servir Spotify y su algoritmo en función de lo que has escuchado antes. Esto llevado a la información provoca monstruos. Y provoca sociedades cada vez más fragmentadas y donde no existe un hilo común de realidad. No existe un hilo común de debate. Donde es muy sencillo que determinados discursos falaces, mentirosos, triunfen, como ha triunfado Trump o como ha triunfado Bolsonaro en Brasil. Y tiene mucho que ver con esta fragmentación de la realidad. Pasa en todos los aspectos. Pasa, por ejemplo, en el cine. No volverá a haber algo parecido a Robert Redford en el cine. Antes la necesidad industrial de la distribución de información nos llevaba al hit, a esa película que veía todo el mundo. Y todos veíamos la tele en la única cadena que emitía películas, o cuando llegaron las privadas en 2 o 3 más. Con lo cual, cuando yo iba al colegio hace ya mucho tiempo, y me enfrentaba, y al lunes llegábamos a clase, todos comentábamos, pues no sé, el golpe que lo acababan de emitir la noche antes en Televisión Española. Pero ahora la fragmentación de audiencias en el consumo de ocio provoca que no haya un Robert Redford. No lo hay. Por mucho que insistáis, no lo hay. Ningún actor llegará jamás a lo que fue Robert Redford, ningún grupo llegará jamás a lo que fueron los Beatles y Michael Jackson, porque la fragmentación de audiencias está provocando que cada uno esté en una realidad. Y esto culturalmente es interesantísimo. Musicalmente es muy valioso, cinematográficamente es la leche, permite una variedad brutal, pero informativamente es tremendamente peligroso. Tremendamente peligroso. Otro de los... Perdón, es que pensé que había un comentario.
Voy acabando ya y así dejo espacio a las preguntas. Otro de los problemas que tiene el depender de los lectores para cobrar de ellos, para vivir de esa información, es que muchas veces los lectores, como decía antes, prefieren no enfrentar la realidad. Os pongo un ejemplo muy concreto que es muy fácil de entender. Nosotros somos el medio que publicamos que Cristina Cifuentes tenía un máster regalado, como sabéis, y 6 meses después somos el medio que publicamos que Carmen Montón tenía un máster regalado. Las dos tuvieron que dimitir. Cuando publicamos la información de Cifuentes, nuestro lector aplaudía. Cuando publicamos la información de Montón, hubo algún socio que se dio de baja y nos escribía diciendo: ¿pero por qué hacéis el juego a la derecha? Y digo, porque nosotros no nos dedicamos ni a la derecha ni a la izquierda, nos dedicamos a la información y al periodismo. Y si defendemos unos valores, unos principios, lo hacemos poniendo por delante de todos ellos el principio de la verdad. Y no seríamos un medio periodístico, seríamos otra cosa, si ante una misma información aplicásemos un rasero distinto dependiendo de a quién afecta. Y por eso publicamos la noticia de Cifuentes y la noticia de Montón. La gran diferencia es que con Cifuentes hicimos 10.000 socios, más o menos, y con Carmen Montón tuvimos algunas bajas. Luego las compensamos, hubo gente que lo entendió, pero la primera reacción de mucha gente era: no, esto no. Yo quiero... Cuando lanzamos Público hicimos una encuesta a lectores, un focus group a lectores, preguntándoles cómo querían que fuese un periódico. Y decían: queremos un periódico que sea objetivo. Y la siguiente pregunta es: ¿y qué es objetivo? No, que diga a los ladrones que son en el gobierno. Y dices, bueno, esto es otra cosa. Y ese riesgo de depender de los lectores, si no educamos a los lectores, nos puede llevar a medios muy diferentes a lo que debería ser el periodismo. Porque yo creo que el periodismo tiene que tener valores y principios. Un periódico es un proyecto intelectual que no puede no creer en nada. Puede decidir, cada periódico, que es más importante, no lo sé, la defensa del libre mercado o la defensa de la economía sostenible y el medio ambiente. O que es prioritario generar empleo o generar empleo de calidad. O que es más importante defender los intereses de los que van en un coche o los intereses de los que mueren por la contaminación de un coche. Y cada uno de estos principios, que son decisiones editoriales, te llevan a decisiones periodísticas, no tanto de lo que cuentas o no cuentas, sino de qué temas hablas. Obviamente, si tienes una noticia, da igual si está en consonancia o no lo está con tus principios editoriales, porque, como decía antes, lo fundamental es el respeto por la verdad. Nosotros no somos activistas, somos periodistas, y el activismo en el periodismo consiste precisamente en eso, en poner la verdad por delante de todos los demás principios. Pero al mismo tiempo creo que los medios tienen que tener un compromiso con determinados principios, los que sean. No son iguales los principios que puede tener, o los problemas que puede tener un periódico orientado al mundo económico, que los que intentan y que hablan de la gente que está en Wall Street, que los que intentan hablar de la gente que está en la calle normal y corriente y que está en la calle porque ha perdido su casa. Son dos comunidades de lectores distintos. Pero los periódicos conseguirán salir adelante y tener un futuro si consiguen identificar muy bien quiénes son sus lectores, cuáles son los principios de esos lectores y acompañarlos con un método de comprobación de la verdad y de fiscalización del poder que funciona y que va a seguir funcionando y que se llama periodismo. Para eso necesitamos también lectores comprometidos con ello. Y os quiero dar las gracias por escucharme en esta conferencia y espero vuestras preguntas.